Liselot Vaijes, entrenadora internacional de programación neurolingüística del International Association for Neurolinguistic Programming. Es presidenta de la Asociación Dominicana de Programación Neurolingüística. Cuenta con varias especialidades, incluyendo psicología política y coaching ontológico. Tiene varios diplomados en neuropsicología, manejo de adicciones y relaciones de pareja. Ha ocupado importantes responsabilidades en divisiones de comunicación de empresas públicas y privadas. Los procesos de comunicación son tan complejos y van desde esa comunicación directa que nosotras establecemos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, en la calle. Esa sonrisa, esa cordialidad, esa forma amena, directa, sencilla, cercana de comunicarnos, de solicitar. Eso que cuando usted pasa por ahí le dicen, qué cordial esa persona, qué agradable. Todo eso es un proceso de comunicación. El cuerpo comunica, como bien sabemos. Más del 95% de lo que decimos lo hacemos a través de nuestra corporalidad. Del tono que utilizamos, de la velocidad que empleamos. Vamos a hablar de todo eso porque va también al sector empresarial, va al sector político, por supuesto a los medios de comunicación y, como sabemos, esa gran proliferación de redes sociales y cuentas que han tenido muchísimo enganche en el mercado global, producto de una forma particular de mucha gente comunicar. Liselot Vaijes, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy honrada de estar en tu programa, sobre todo porque eres una comunicadora que siempre sigues creciendo. O sea, una de las cosas que te caracterizan y de la cual yo te admiro es que tú no te quedas nunca estática. Todos tus criterios, todas tus afirmaciones están basadas en conocimiento que tú has adquirido a través de los años, en tu experiencia. O sea que realmente tú eres una persona llena de contenido. ¿Y por qué no estar aquí acompañándote? Me encantó la invitación y de antemano te la agradezco, de verdad. Y yo a ti tu presencia. Y si hoy yo he acumulado un poquito de conocimiento, es por gente como tú que está dispuesta a conversar. Hablemos de programación neurolingüística, sí. Hablemos de la Asociación República Dominicana y cómo está el mercado, porque si bien es cierto, se ha relajado un poco el término de coach y hay coaches para todo. Debemos hablar de las certificaciones internacionales, del proceso de aprendizaje, de todo lo que implica el tomarse el trabajo en serio para ayudar a otras personas, para colaborar con un mercado al cual usted decida enfocarse. Hay gente que está en el sector empresarial, gente que sirve desde el Estado y muchos otros desde las familias, ayudando en procesos que son, como dije al inicio, bastante complejos. Pero la mayoría de los conflictos parten de una mala comunicación. Vamos, la asociación de PNL. Bueno, realmente la asociación de PNL es una comunidad de profesionales que han estudiado PNL, que se han certificado internacionalmente. Hay de todas las áreas, porque como tú bien dices, la comunicación es la herramienta principal para el éxito de cualquier profesional. No es exclusivo de lo que son los comunicadores como tú, sino que si yo soy hasta un vendedor, yo soy un médico, yo soy un diseñador gráfico. Todos necesitamos de la comunicación para poder crear una conexión con el servicio, al cliente que nos ofrece un servicio o le damos un servicio o le vendemos un producto. Nosotros somos productos también. Entonces, la programación neurolingüística es una de las herramientas más poderosas que puede encontrar una persona para crear cambios en su vida. Cambio en la forma de comunicarse. Como tú dijiste, todo comunica. Desde los aretes que yo llevo puestos, la forma en que tengo las manos, todo lo que tiene que ver con mi comunicación, tanto verbal como no verbal, hace de mí crea de mí una imagen o una percepción pública, social o individual que afecta a quién soy yo. Entonces, la programación neurolingüística es... Hay algo, perdón, antes de yo continuar, que es muy interesante, que muchas personas a veces juzgan por la comunicación no verbal la personalidad de alguien. Y realmente no es así,
porque la comunicación no verbal, lo llamamos también el lenguaje corporal o también la paralingüística, tiene mucho que ver con el pensamiento que tú estás engendrando en el momento en que te están observando. Porque mucha gente dice, esta persona es tímida porque tiene los brazos así. Quizás yo tengo frío aquí. O quizás estoy generando un pensamiento que no es compatible con lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay que tener en cuenta que el estado emocional en que uno está viviendo es lo que refleja la corporalidad, un mensaje, que es lo que llamamos la comunicación no verbal. Estoy entrando en materia profunda con eso que acabas de decir, porque si bien decimos, él es o ella muy político, muy diplomático, esa diplomacia, ese arte de saber negociar, comportarse, mirar, responder, que tus emociones no afecten ese canal, ese diálogo, eso es sumamente importante de aprender a manejarlo. Sin embargo, conocerse a uno mismo, a una misma, es el primer paso. Es el primer paso, porque de hecho, cuando nosotros a veces entendemos una sesión de programación o sesión de coaching, la que los hacen, que hay que hacer una conexión con el cliente, con el paciente, en caso de los psicólogos. Para tú hacer una conexión con alguien, el paradigma es que tú le tienes que caer bien. Sin embargo, eres tú el cliente que te tiene que caer bien a ti. O sea, tú tienes que ponerte en el estado emocional de receptividad, de escuchar activamente, de tú pensar que de alguna manera tú le ofreces una posibilidad de cambio, porque nadie puede cambiar a nadie, Tatiana, tú lo sabes. Yo digo que la gente cambia esporádicamente a conveniencia. Esporádicamente, pero tu esencia sale en algún momento. Cuando necesita cambiar, cambia, pero realmente tú sabes que todos decimos que nos gusta el cambio, pero a nadie le gusta ser cambiado. Y eso de ser camaleónico, conectándolo con lo que te dije, tú que eres una entrenadora de tanta experiencia, Lizelot, ¿puede un hombre, una mujer cambiar su manera de recibir el entorno, de expresarse, de callarse cuando tiene que callarse, de controlar sus gestos? A propósito de que hablábamos de diplomacia, sí. Y muchos políticos y políticas que tienen que aprender a hacerlo. Sí, pero porque no las cámaras Tatiana, están en todas partes. Tiene capacidad de hacerlo ante una audiencia por corto tiempo, ¿entiendes? Pero de alguna manera sale. El estado emocional, el cuerpo habla cuando la boca calla. Y realmente eso es como el óxido. Que el óxido tú lo puedes tapar con pintura, pero de alguna manera vuelve y corroe y sale esa sombra del óxido sobre la pintura. Entonces, si son personas que están haciendo el rol de lectores de la comunicación no verbal y no son buenos observadores, probablemente le den un 100 a un político. Ahora, hay políticos coherentes con lo que están diciendo y consecuentemente, realmente, su corporalidad puede ser coherente y podemos aceptarlo. Pero hay otros que aprenden PNL, saben que las manos ponerlas así es un sinónimo de honestidad, que es sinónimo de transparencia. Y tú ves que desde que entran al escenario, entran haciendo así. O sea, porque lo han aprendido, porque saben que eso significa esto, pero realmente en algún lugar sale la incoherencia. La incoherencia es el óxido de la comunicación. ¿Qué tanto debe entrenarse una persona cuando no tiene las habilidades de comunicación que tú tienes, que mucha otra gente ha podido cultivar? Mira, yo pienso que volviendo otra vez a la teoría que estoy diciendo sobre el estado emocional, yo creo que muchas veces nosotros estamos transitando situaciones en que no le vemos la parte positiva y hay que hacer un reencuadre, que se dice en PNL, es cambiar el significado de la experiencia que estoy viviendo. Si yo pienso que esa persona me trae a mí, por ejemplo, para hacerme quedar mal, mi estado emocional va a estar un poco, ¿cómo te digo?,
un poco Aprensivo. tímido, un poco chivo, como decimos. Sin embargo, yo pienso, no lo pienso eso, digo, no, aunque me haga quedar mal, esto es una oportunidad para mí, para mostrar quién soy. O sea, hago un cambio en el significado de la experiencia, mi estado emocional va a cambiar. Porque yo lo que estoy viendo, tú no has oído mencionar que hay personas que dicen que todo es un milagro. Sí, claro. Son personas positivas. Son personas que cualquier situación negativa la transforman en una experiencia de aprendizaje. Me encanta eso del milagro porque me da pie también para profundizar en el sistema de creencias, en flexibilidad de comportamiento, Así en el es. mapa no es el territorio. ¿Por qué? Vivimos en sociedades, y no me voy a circunscribir a República Dominicana, Así es. sociedades con muchos prejuicios sociales, sociedades discriminatorias, sociedades donde mujeres y hombres, por no entender o abrazar la fe del otro, cierra el canal de comunicación. Esa persona no es cristiana, esa persona es liceísta, esa persona no es de mi clase social, esa persona es homosexual, o sea, y muchas otras barreras que por lo Sí, que la el otro etiquetamos. le etiquetamos, por lo que el otro o la otra decide hacer con su vida, ya ahí no hay oportunidad para comunicarme porque yo coloco una barrera. O sea, no estoy abierta o abierto a aprender, a escuchar, a nutrirme de ese otro modelo de mundo del otro. Pero si no hay nada más hermoso que escuchar, porque cuando tú escuchas, tú aprendes. Tú aprendes, como tú dices. Una de las cosas, o una de las... La flexibilidad de personas inteligentes. La flexibilidad es importantísimo. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, mira, esa señora que está trabajando conmigo no se afeita las piernas. Sí. Vamos a coger un ejemplo. ¿Entiendes? Ay, pero y empezamos a etiquetarla. Sí. Pero realmente no entendemos que dentro de sus creencias, esa afeitada de pierna no es permitido, no es necesario, todo eso. Entonces, yo no puedo rechazar a una persona sin estar en sus zapatos, sin entender cuáles son sus creencias. Claro. Yo creo que esa apertura en lo que es comprender el modelo de mundo del otro, te ayuda a ti a ser más paciente, más empático, poder interactuar con la gente, tratando de enriquecerte tú. Porque yo creo que la vida es eso, enriquecimiento a través del aprendizaje, a través de la escucha. Pero no lo hacemos, ponemos esa barrera desde un principio. Y yo creo que tenemos un error en entender de premisa que la comunicación es decir. No, la comunicación sobre todo es escuchar. Si estamos más abiertas a escuchar, a entender al otro, a la otra, mejores sociedades, entiendo yo, pudiéramos tener. Porque vamos con la premisa de que somos distintos y como siempre mantengo en las disidencias se construye. Qué bonito que seamos diferentes. Qué Pero lindo. Tú dijiste ahorita, vivimos en una sociedad. Esa sociedad a la que tú te refieres no escucha. Oye, pero no escucha. Entonces, nosotros tenemos que escuchar al otro para poder entenderlo y comprenderlo. Y yo creo que la PNL, como está basada en neurociencias, como está basado en un sistema base, no es complejo, de cómo funciona el cerebro. Entonces nosotros entendemos, podemos entender sus creencias, de dónde vienen. Porque hasta los medios de comunicación viven influyendo en nosotros. Eso también es importantísimo analizarlo desde la estructura neurocerebral, de cómo la gente está siendo manipulada, por ejemplo, enfocándose en ese relato que engancha, el miedo, el terror, que se utiliza para campañas políticas y utiliza para posicionar un mensaje X. Si la gente entendiera más su cerebro, pudiera entender mejor cómo juegan con él. También en medios de comunicación. Por eso el proceso es tan interesante. Pero fíjate una cosa, los otros días yo participé en un desfile de moda que había de mujeres para el Día Internacional de la Mujer. Y para mí fue una gran sorpresa que todas las modelos de esa eran jovencitas de 16 a 18 años, flaquitas, bonitas, o sea, muy bien, hicieron su papel excelente. Pero ¿por qué si éramos todo un paquete de mujeres que inclusive sobrepasábamos los 30 años, por decir algo? 40. Pero puede ser los 40. 40. ¿Por qué no habían modelos
de 40, de 50, de 60, pasadita de libra. Entonces nosotros mismos estamos de alguna manera discriminando porque el modelo de ser modelo tiene que ser casi famélico. Entonces, fíjate cómo nosotros, que todo lo que estábamos ahí, éramos mujeres evolucionadas, empoderadas. Cuando escogemos un desfile de moda para nosotros, no ponemos una ropa que no pueda servir. Y me alegra que ese estereotipo de belleza ha estado cambiando a través de las campañas publicitarias, de las fotografías, videos, modelos, como inclusive bien tú dices. El pelo ha estado cambiando, que antes creíamos que el lacio era lo único. Eso a mí me alegra, que todavía, obvio, tenemos que seguir reconstruyendo esos estereotipos que tanto daño le hacen, sobre todo a la juventud, porque ya una mujer como tú, una mujer como yo, sabemos quiénes somos, nos validamos, nos valoramos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Sin embargo, ya es sabido por numerosos estudios, incluso internacionales, que dan cuenta de adolescentes que se quieren quitar la vida, que no se aceptan, la depresión, el insomnio por estar pegados ahí a un aparato, dándole para arriba y para abajo, scrolling, como decimos, porque el me gusta todavía sigue siendo una validación social. Yo quiero... ¿Y tú crees que es sincero ese me gusta? No, a veces puede ser que sí. Claro que sí. Lo que me preocupa es que sin el me gusta tú no te valores. Porque no tengo 1000, 2000, 210, o sea, gente que solamente vale, de acuerdo a su modelo, lo que está aprendiendo hoy en día, que esa aceptación virtual es lo que a mí me posiciona socialmente. Ese es otro tema. Yo quiero que me digas el porqué de la importancia de la asociación en República Dominicana. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la asociación está compuesta de profesionales que están capacitados para facilitar cambios en las personas. Cambios me refiero en las personas que tienen una baja autoestima, personas que no se encuentran con potencial para realizar sus posibilidades. Yo siempre les digo a los estudiantes, si la persona que llega donde ti a hacer una sesión se va con una amplía su modelo de mundo, se va con otras posibilidades, se siente a sí mismo que tiene más posibilidades que con la que él entró, es suficiente. Es suficiente porque tú le estás haciendo un cambio de paradigmas a través de lo que nosotros llamamos el metamodelo del lenguaje, que es una forma de preguntar, porque también decimos, no hay preguntas sin respuestas, hay preguntas mal formuladas. Y cuando tú formulas la pregunta precisa, porque escuchaste activamente a esa persona, tú eres capaz de generar un cambio. La verdadera pregunta poderosa a la que se refieren muchos coaches y mucha gente, es la pregunta que es capaz de generar cambio, que te pone a pensar, la que no se responde rápidamente, la que dice ¿cómo? Y mucha gente también mal formada apresura la respuesta. Cuando hay a veces un momento que nosotros le llamamos casi de oro, donde a esa persona hay que darle su tiempo para que ella la búsqueda transderivacional comience a funcionar en ella, para que diga, pero ven acá, yo no había pensado en eso. Porque dice, ¿y qué pasaría si tú pudieras? Entonces dice, yo no puedo hacer tal cosa. ¿Y qué pasaría si tú pudieras? Cuando yo te hago esa pregunta, tú tienes que comenzar a imaginar esa posibilidad. ¿Alguna vez has podido? ¿Alguna vez has podido hacerlo? Después de la publicidad, vamos con eso después de la publicidad, quédense ahí. Nos quedamos con la pregunta, ¿y si pudieras? Ahora bien, ¿qué otras preguntas no le estamos haciendo a la sociedad, a la pareja, a nuestros padres, a nuestros hijos e hijas? ¿Qué preguntas no nos estamos haciendo a nosotros y nosotras mismas? Eso sí. Lizelot. Sobre todo, las preguntas que comienzan ¿para qué? Porque las preguntas que tienen un para qué tienen un propósito. Y muchas veces nosotros estamos viviendo en automático. Estamos viviendo con lo que nos trae el día a día. Que si me llaman para un negocio, voy.
pero si no me llama, me quejo. O sea, estamos viviendo, que estamos dejando guiar por todo lo que es el entorno, sin nosotros tener el control sobre el entorno. Por ejemplo, yo conozco gente muy cerca de mí que no se ha planteado ni siquiera dónde yo voy a pasarle unas vacaciones que me gustaría. Por ejemplo, una estupidez, mucho menos cuál sería el legado que yo quiero. Como dice, ¿cuál sería el panegírico que me hubiera gustado escuchar si yo me muero? ¿Qué hablarían de mí si yo salgo de este mundo? Entonces, ese para qué, ese propósito, ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué legado yo puedo dejar a mis hijos? No necesariamente a la sociedad. También tus hijos forman parte de ella. El hecho de tú criar hombres y mujeres de bien, también estás haciendo un aporte a la sociedad. O sea, no es solamente la parte pública. O sea, una mujer lavandera que está su objetivo darle a sus hijos mediante esos puños que da, una profesión, esa mujer está haciendo un legado. Si le está dando una profesión, le está enseñando valores, que el trabajo es lo principal. Todas esas cosas que a veces nosotros no nos preguntamos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quiero dejar? ¿Quién soy? ¿Quiénes son la gente verdaderamente importante en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que yo debo rechazar y cuáles debo aceptar para yo tener una mejor calidad de vida? Porque al fin y al cabo nosotros lo que estamos buscando es una mejor calidad de vida. ¿Calidad de vida para mí o calidad de vida para mostrar en redes sociales? Y ahí quiero hablar de también comunicación y programación neurolingüística y todas estas influencias que tenemos. La vida no es un cuento de hadas. La belleza que se nos muestra, los destinos maravillosos, esos platos exquisitos que abundan a cada momento, esa no es la realidad, esos son momentos especiales, sí, esporádicos, pero no es el lunes al lunes. Mira, yo leí algo que me llamó mucho la atención y es que cuando el ego se infla como un globo por lo que yo tengo, por las veces que voy a los medios de comunicación, por la ropa que me compra mi marido o yo mismo, ¿entiendes? Y por ese peinado, por esos me gusta de las redes, que se cuiden, porque así como se infla todo con un globo, así la vida está llena de alfileres que rompen el globo. Inclusive a la gente buena también le suceden cosas de alfileres, ¿por qué no? Lo importante es tener esa personalidad construida, en lo positivo, en lo que yo voy a echar hacia adelante. Cosas que me han pasado recientemente. Si hubiese sido otra persona que no tuviera una formación, me refiero a estos temas, yo hubiese estado quizás hoy deprimida por situaciones que he vivido. Sin embargo, el entorno y muchas cosas, pero no se puede. Hay que seguir hacia adelante. Hay que ver la vida con otros ojos. Tú has tenido grupos comunitarios, tú has tenido grupos empresariales, tú has tenido grupos particulares, cientos de hombres y mujeres que han pasado por tu formación. En el proceso de deconstrucción y graduación de cada uno de estos programas, ¿ha podido ver, Liselot, un común denominador en la mayoría de participantes? Hay de todo. El principal común denominador cuando yo pregunto sobre qué están buscando en el curso es ayudar a los demás. Son gente bien intencionada que entienden que esta herramienta lo puede integrar a cualquiera que sea su profesión. Entonces, ese es un común denominador, pero hay otros, que no deja de haberlo, gente que están buscando un papel más en su currículum. Pero aún los que están buscando un papel más son afectados por el cambio. ¿Por qué? Porque la belleza de este tipo de cursos es que puede haber una persona que tú lo sabes ha cumplido 70 años dentro de mi curso, que se lo hemos celebrado, con una chica al lado de 18. Yo tengo uno que él se autodenomina el pupilo porque tiene 30 y estaba con un grupo de 40 y 50. Pero yo creo que inclusive, así como tú hablabas del cambio que está teniendo la sociedad para aceptar cambios fisiológicos y aceptar las cosas como son, también he visto empresas de coaching
donde tienen de todas las edades. Inclusive tú sabes que una vez se le prohibía a una persona que aplicara para un empleo si tenía más de 40 años. Wow. Sin embargo, eso está prohibido en los Estados Unidos. Sí. Pero aquí lo hacen todavía. No, y empezando por la misma Constitución y el principio de no discriminación, un derecho fundamental que también debemos proteger. La mayor satisfacción que yo he recibido ha sido la transformación de tanta gente empoderándose de lo que hacían. Es muy importante que la gente sepa que el hecho de aprender PNL no es para que vayan a abrir un consultorio. Porque la gente cree que, no, que yo no voy a ser coach, yo no voy a hacer esto. No, eso son herramientas de comunicación. Y dentro de ese directorio de la asociación hay personas que tienen un background en finanzas, en diseño gráfico, que son psicólogos, que son abogados. Entonces, cuando una persona llama a la asociación para solicitar una persona para hacer su coaching, generalmente nosotros les recomendamos a alguien en particular, dependiendo del área, que tiene ese nicho, porque tiene también la experiencia, aunque no debes transmitirla, pero la puede comprender mejor. Hay algo muy valioso que yo quisiera también tocar antes ya de concluir, Lizelot, y es el hecho de que estamos falta de recursos económicos, obviamente, hay una crisis y una recesión económica global, hay muchas dificultades en todo el mundo. Esto ha llevado a muchos profesionales a ingresar, a probar en otros terrenos, y eso también ha pasado con los coaches. Hay algo muy delicado que yo aprendí contigo, y lo hablamos en reiteradas ocasiones, y yo quiero rescatarlo. No es cierto que usted puede hacer todo. Tírese por la ventana, suelte todo, toma su dinero y sea feliz. Abandone a esa mujer si no le hace feliz. No. Cuidado con esos mensajes, porque también los estoy viendo en redes sociales. Gente que dice, el pobre es pobre porque quiere. Usted tiene que ser exitoso y tiene que levantarse a las 6. No hay condiciones iguales para todas las personas. Eso no es cierto. Es una de las situaciones que aquí hemos hablado muchas ocasiones. Hay discriminación, hay realidades, hay separación económica, hay abuso de poder, hay de todo, hay adultocentrismo, hay homofobia. Estamos hablando de la sociedad. Entonces, cuando usted requiere un acompañamiento psicológico o quiere un coach que le ayude a organizar sus finanzas, a tomar mejores decisiones en su vida, acompañarle en un proceso de separación, de mudanza, de duelo, del tipo que sea, hay que estar muy consciente de que no todos podemos hacerlo todo. No. Tatiana Rosario tiene casi 40 años. Nunca fue bailarina de ballet profesional. Y a los 40 ya quiere bailar en Rusia. Sí. Entonces, no. Hay que estar consciente de las debilidades y de las fortalezas, de lo mucho que yo puedo mejorar en un aspecto si yo quiero. Pero no es cierto que todos podemos hacer todo. Todo. Eso no es cierto. Y que cuidado con eso. Es cierto de que van a cambiar la vida por un curso de 8 horas. Inclusive, eso es muy responsable y tenemos que decirlo. Muchas cosas que eran interesantes. Primero, también el tipo de curso de certificación internacional que ha bajado de precio porque está haciéndolo con INTEC, avalado por INTEC. Tiene un aval de Suiza y uno de INTEC, nacional e internacional. Ese curso, para tú poder trabajar con otros, vives un proceso que primero tienes que atravesarlo tú. Entonces, una vez tú atraviesas ese proceso, tú comprendes, ¿entiendes? Cuando tú vas a dar un ejercicio terapéutico, que no puedo llamarle terapia porque hay gente que se ofende, ese ejercicio terapéutico que yo estoy contigo para para sacar de ti esa mejor versión, no otro hombre, sino tú con tu mejor posibilidad, esos cursos tienen por lo menos 5 meses, 6 meses. Y aún así tú lo sabes porque hiciste el máster, que te tomó otro curso más para tú sentirte verdaderamente capacitada para tú trabajar con terceros. Pero aquí no se puede. Y yo te voy a decir otra. Aquí hay personas que dicen que avalan. Pero ¿de dónde está el aval? Por ejemplo, los estudiantes de esta asociación están todos registrados en Suiza como graduados. O sea, está en su página web oficial. Quiere decir que sí tienen el aval de un organismo internacional, perdón, de una asociación internacional. Y no se puede querer
ser un coach con tantas habilidades. Porque ¿qué es lo que hace una persona virtuosa? ¿Qué es lo que hace a una persona experta frente a otra? El número de horas que ha practicado. La práctica hace el profesional. O sea, yo siempre he dicho en mis clases, todo aprendizaje se efectúa en gerundio. Usted quiere aprender a pintar pintando. Tú puedes coger clases, bellas artes, que sea, pero tienes que pintar. Claro. Si no, no vas a hacer, tienes que comunicar, tienes que meterte en la televisión, tienes que cometer errores. Que a veces en la mala interpretación del error pensamos que no somos capaces o que fracasamos, cuando el error es la primera piedra que tú atraviesas en el camino del conocimiento y de la experiencia. Y todo eso te va formando que sí, que no, cuáles son mis limitaciones, como tú dices. Hay personas que son buenas en charla y no son buenas en un aula. Sí, sí, hay que tomar en cuenta eso porque estoy recibiendo constantemente ese tipo de mensajes de publicidad y digo, caramba, qué grave es esto. Fíjense, ya casi nos vamos. Yo quiero lanzar, así como primicia, que pronto también el INTEC estará desarrollando el diplomado en comunicación política. Ay, sí. Así que más adelante tendremos la oportunidad de hablar política. De psicología política con algunos expertos internacionales de España, también locales. Y eso tenemos que... Mira, tú viniste casi vestida de INTEC. Claro si que Carlos sí. te ve, Entonces, yo voy a ser la coordinadora de este programa. Si Carlos te ve, dice, mira qué buena embajadora de INTEC. Déjame no, decirte también, entre lo que uno vive estudiando. Sí. Yo me gradué de psicología política con los mismos que vienen a dar la formación. ¿Ves? Es interesantísimo y... Para los que desean, nos vamos a pasar una semana en España, luego de terminada la formación, conociendo todo lo que son los ministerios españoles, la Moncloa, todo eso. O sea que va a ser muy interesante y muy práctico. Va a ser bueno eso, yo estoy montada en el barco ya, así que más adelante, cuando se acerque la fecha, vamos a dar otras informaciones sobre ese diplomado de psicología política, interesantísimo. Liselot, gracias mil por estar aquí. A ti por invitarme, de verdad que sí. Es un honor para mí estar aquí sentada a tu lado. Al regreso, estaremos compartiendo con ustedes una parte del debate que sostuvimos hace varios años a propósito del Día Internacional del Trabajo. En el mismo persiste la discusión sobre temas constitucionales, económicos y sindicales. Acompáñanos. Vamos a exigir nuestros derechos. Vamos, por supuesto, a cumplir nuestros deberes. En el día de hoy nosotros tenemos que hablar de lo ocurrido el pasado 1 de mayo porque conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, fecha oportuna para conversar, debatir y puntualizar con expertos sobre el trabajo, la situación actual en República Dominicana. Nuestra Constitución dispone en su artículo 62 que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del mismo fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo, la concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. Sin embargo, nos preguntamos qué tanto se cumple con este mandato, pues la persistente tendencia en la economía dominicana de una tasa de desempleo que supera significativamente la región revela problemas estructurales en la economía del país que limitan la generación de empleo. Conversemos con Fernanda Frías, ella es abogada constitucionalista y experta en derechos humanos. Aquí está acompañándonos también Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, y nos acompaña en esta ocasión José Goma Cerda, quien es periodista y escritor especialista en trabajo social y seguridad social. Ellos y ella han estado aquí anteriormente en Así las Cosas hablando del tema laboral y otros temas de aspecto constitucional relacionados a derechos humanos. Yo creo que es importante iniciar por ahí porque no sé qué tan consciente sea la ciudadanía sobre este derecho humano, este derecho constitucionalizado y también cuando se habla de exigencia de los mismos para movilizarse a través de los derechos ejercidos sociales y políticos para reunirse y bueno, ir más allá del sindicalismo, sino lograr que estas cosas sean una realidad. A ver, Fernanda.
Muchísimas gracias, Tatiana, por haberme invitado nueva vez a tu programa y muy buenas noches a todo el público que nos está viendo en este momento. Tenemos que tener en cuenta que el derecho laboral es un derecho social de carácter prestacional, que esto significa, bueno, que el Estado debe de implementar acciones positivas para el ejercicio efectivo de este derecho. Esto no incluye que el Estado tenga que proveerle a todos los ciudadanos un trabajo digno. Claro, ese sería el ideal, pero a lo que sí el Estado está obligado es a garantizar unas condiciones mínimas o el mínimo vital o garantías mínimas, y también a promover y fomentar lo que son las creaciones de empleo que cubran las necesidades del Estado. Con respecto a las garantías mínimas, muchos se preguntarían cuáles serían estas. Eso tiene que ver con lo que es el salario, la cesantía, el preaviso, el descanso, el pago de las horas extras, entre otros. Me voy a detener aquí para hablar un poquito sobre varios aspectos: salario, preaviso y cesantía. Con relación al salario, no debemos de ver el salario como algo solamente numérico, sino un elemento fundamental y esencial para el desarrollo y el progreso de la persona como ente productivo dentro de la sociedad, que le permite a él salir incluso del estancamiento. Esto tiene varios aspectos que se deben cumplir incluso al momento de estandarizar lo que es el salario mínimo. Por ejemplo, de que dicho salario alcance para sostenerse a sí mismo y a su familia como cabeza y jefe de esa familia, que le permita a sí mismo tener una salud adecuada, educación digna, una alimentación digna por igual, y también que tenga acceso a una vestimenta adecuada y que esta remuneración le alcance para recrearse. Estamos hablando de, en muchos casos, 13,000 o 15,000 pesos. Exactamente. Entonces vemos, por ejemplo, que el salario mínimo de la República Dominicana, el más bajo entra en 9,000 y algo de pesos, es más, el más alto en 15,000 y tanto de pesos. Sin embargo, en la alimentación vemos que la canasta básica es de 29,000 pesos. También otra situación es que la remuneración debe alcanzarte para suplir todo lo que es los servicios básicos domiciliarios. ¿Qué pasa en este aspecto? Estamos en una sociedad donde a situaciones que el Estado debe de resolver de manera colectiva. Como la seguridad, por ejemplo. Por ejemplo, no exactamente, sino a situaciones que debe de resolver de manera colectiva de servicios domiciliarios como es la energía eléctrica, el acceso al agua. La ciudadanía lo está resolviendo de manera individual. ¿Cómo? Por ejemplo, un ejemplo del agua, comprando botellones de agua, claro. Comprando camiones, teniendo cisterna, tinaco, pozo con bombas sumergibles para poderse suplir esa necesidad básica que es el Estado quien debe de garantizarlo. Entonces, debemos de preguntarnos si ese sueldo mínimo, aparte de todos los aspectos que debe de cumplir, también te alcanzaría para suplirte esas necesidades básicas que es el Estado quien te la debe de garantizar, claro. Como el acceso al agua, que es algo fundamental completamente. No hay forma. Con esa explicación bastante fácil y sencilla, yo creo que cualquier persona ha entendido fácilmente todo esto. Entonces la respuesta es no. Estas cosas se discuten en medios de comunicación, tenemos muchos años, y desde aquí, bueno, aplaudir y saludar a todos los sindicalistas, hombres y mujeres, que desde hace tantas décadas han estado peleando, luchando, batallando por nuestros derechos. En números, Pepe, vamos a hablar de todo eso, lo que nos comentaba Fernanda, pero en números. ¿Qué cantidad de dominicanos y dominicanas está en ese sueldo mínimo, entre esos 13,000, 15,000? Las estadísticas varían dependiendo de quién las haga. Año tras año tenemos ahí unas diferencias, pero si ustedes han trazado esas realidades, no solo por lo que se dice en estadísticas, sino por lo que viven, cuéntame. Mira, hay un asunto en lo que Fernanda está diciendo que nosotros debemos entender. En el rango de los trabajadores que están en los salarios mínimos, que van de los 15, 13, etcétera,
se puede entender que esos trabajadores son la mayoría. O sea, la mayoría de trabajadores están en ese rango, incluido lo que tiene que ver con Estado, lo que tiene que ver con gobierno. Mayoría que el 50%. Estamos hablando de 57, 58%, etcétera, etcétera. Pensionados, que también son parte de lo que reciben, ¿verdad? Diríamos una pensión, pero una pensión también implica capacidad de consumo de la persona, claro. si fuera digna, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de consumo tan limitada es lo que hace que inclusive los mismos empresarios se quejen de la poca disponibilidad entonces y capacidad de adquisición, por ejemplo, de productos que tienen esa persona. O sea, ellos lo admiten, ¿verdad? Ellos mismos dicen, bueno, aquí hay una capacidad de consumo, la economía se siente, unas veces te dicen paralizada, pero no se quiere ver. Entonces, ¿qué se debe precisamente? A la limitación en esos ingresos que esas personas reciben. Y el presidente de la República, una alocución, dijo, no entiendo cómo alguien puede vivir con 10,000 pesos. El presidente de la República, sí. Él tiene empleados, ¿verdad?, que viven con 7,000 y pensionados con 5,117 pesos. Pero nadie quiere, inclusive, hacer ese examen a fondo, porque cuando tú lo propones, por lo general, hay gente que te dice, bueno, para poder hacer ese ajuste en los salarios y pagar esa deuda social que se tiene con esos trabajadores, necesitamos hacer cierto nivel de reforma. Y cuando te proponen la reforma, ahorita hablaremos de eso, son reformas que muchas veces, si las aceptáramos, ¿entiendes? Supuestamente vamos a ganar según se plantea, pero también podemos perder conquistas que ya están establecidas históricamente. Ya, y la gente que, bueno, en una ocasión, recuerdo Rosario Espinal decía en este espacio que muchos de nuestros dominicanos y dominicanas se ayudaban por las remesas. Hay una realidad allí que no se puede ocultar del microtráfico, gente que está en estos negocios ilícitos, y es la forma de sobrevivir. Aparte de los chiriperos, o sea, las mujeres y hombres que están en el negocio informal. Hablemos de eso, porque cada vez son más también. Tú sabes que muchos economistas hablan del empuje de ciertas personas cuando salen del mercado de trabajo. Dicen, ¿hacia dónde se empujan? Entonces ellos dicen, hacia los laterales. Yo sé que sabrá mucho ella de eso, y se habla de hacia los laterales. Cuando hablan de lateralidad, ¿qué te están diciendo? O te están mandando, si tú estabas en un trabajo formal, te empujaron hacia el motoconcho, te empujaron hacia un trabajo informal precario, pero también te empujaron al microtráfico y te empujaron a la delincuencia también, al atraco. ¿Tú ves? Entonces, es un empuje que tú dices, bueno, tiene poco de positivo, porque cualquiera de la categoría, entiendan, que ser motoconchita no es lo mismo que ser un atracador, ¿no? Y ser, por ejemplo, tener un ventorrillo o vender en una esquina, en una mesa, no es igual a ser alguien que trabaje en el microtráfico, pero como quiera, la precariedad prima en esa acción que esa persona está realizando. Entonces, es un empuje que no se da hacia arriba. Es decir, no es una categoría que se da hacia arriba. Bueno, yo llegué a un sitio y con mi preparación pude ascender. No, es ir a una lateralidad que me empuja a un trabajo que, como tú dices, puede caer en el campo delictual. Que a eso también eso se está dando mucho en el país. hay que sumar el tema de la desigualdad social, que somos de los 4 países más desiguales de la región, tengo entendido de acuerdo a Oxfam, y el tema de la impunidad. O sea, cuando ves tú que en tu cara se te burla, o sea, por todos los casos de corrupción que tiene República Dominicana y han sido bastante escandalosos y sonados, entonces la gente dice, ¿por qué yo no? A ver, números, esos números que la gente puede entender, mujeres, hombres, los jóvenes también, que es un sector bastante preocupante. Yo tengo aquí unos datos, ustedes me van corrigiendo. El nivel de desempleo de la población entre 15 y 24 años, 12.9, siendo el mayor porcentaje entre las mujeres que entre los hombres, 20.7 si hablamos de mujeres y 8% para los hombres respectivamente. Siempre se habla de esa desigualdad y de esa brecha salarial entre hombres y mujeres, y somos muchas veces las que más trabajamos. Bueno, para hacer un análisis e interpretación de la realidad social es necesario partir de un conocimiento de la historia de esto, y a veces olvidamos cómo ha sido la historia. Lo que nos da a entender a nosotros es que la situación social ha cambiado en el país. Y, por ejemplo, el sindicalismo
y la seguridad social fueron hechos para el sector formal. Al encontrarnos con un porcentaje tan alto de informalidad, nos desubica y no podemos nosotros ver la realidad. ¿Qué ha pasado en nuestro país? Como explicó Pepe, pues la informalidad estamos en el 57%. No se puede hacer sindicalismo en una sociedad donde la mayoría no se ubica dentro de lo que es un sindicalismo. Lo mismo pasa con la seguridad social. Con la seguridad social, el principio de la seguridad social inicial es lo que se llama la universalidad. Quiere decir, tiene que estar la mayor cantidad posible de la población. No tenemos seguridad social porque no está más del 50%. Si el 57% y los desempleados que en conjunto llegan alrededor del 70%, entonces nosotros, tanto en el movimiento sindical como en la seguridad social, tenemos poco espacio para trabajar. En el sindicalismo, el número de empleados públicos es el más grande de nuestro país y solamente hay 2 sectores que están sindicalmente reconocidos, pues eso fue una decisión del doctor César Estrella Sadrá cuando era ministro de Trabajo, que reconoció la ADP, los maestros, y las enfermeras. Pero después todos los empleados públicos está prohibido organizarse sindicalmente, no existe movimiento. Que usted me hablaba. Entonces, de 500.000 empleados públicos alrededor de 500.000 empleados públicos hay, quiere decir, es el principal empleador. Entonces, nosotros tenemos poco espacio para trabajar en la seguridad social. Por ejemplo, cuando se habla que hay un gran porcentaje en la seguridad social, se refiere al sector de la salud solamente, lo subsidiado. Pero lo subsidiado es fácil, porque los médicos que atienden a los subsidiados son los médicos de salud pública y los hospitales son los hospitales del Estado. Quiere decir que el gobierno puede entrar la cantidad que quiera a los subsidiados, pero al contributivo no, porque hay que pagar y hay que cotizar. Y el Estado, por ejemplo, la cantidad de millones de pesos que hay en los fondos de pensiones, ahí no hay ningún aporte del Estado. Claro. Eso es aporte de los empleadores y de los trabajadores. Que ese es otro tema. El Estado no paga. Entonces, cuando tú ves los números de eso, hay números, por ejemplo, la República Dominicana dice, subió un 6%. Pero ¿dónde se ve eso? ¿Quién lo ve? Hay gente pobre que vea que ha aumentado un 6% en sus ingresos. No hay. Hay personas que reciben no el 100%, no, el 2000%. Pero no hay una igualdad, no hay un equilibrio en la población de la producción, los empleadores y los trabajadores. O la economía que crece cada año. Bueno, la economía crece ya, ahora creció un 6%. Exacto. Entonces, bueno, ¿dónde están los porcentajes? Nosotros no hay una política social. O sea, de distribución de riqueza, ¿no? El Estado tiene que elaborar una política social y decir, nosotros vamos en lo social para este camino. Entonces ahí se elabora quiénes son los que participan en una política social. Las cooperativas, la seguridad social, todo lo que es social participa ahí. ¿Hacia dónde vamos nosotros en lo social? No hay. El movimiento sindical es un reflejo de la sociedad dominicana. Eso quiero preguntar. Es un reflejo. Estoy razonando en todo eso que usted está planteando y, bueno, pensando un poco en la cultura dominicana, en nuestra idiosincrasia. O sea, el hecho de que tengamos quizás en el futuro más personas formalizadas, aseguraría que el movimiento sindical sea más fuerte, de que más personas vayan a la marcha, vayan a la exigencia de esos derechos, o por el contrario estamos rezagados, entretenidos y conformes. La diferencia que hay del sindicalismo cuando recomenzamos era eso, que era lo que había en la República Dominicana, era un país agrícola y dentro de la agricultura la industria azucarera era lo principal y estaban organizados en sindicatos azucareros, en ligas agrarias, y la industria era más expandida. Ahora se ha reducido las industrias. ¿Qué han hecho los grandes empresarios, las grandes empresas? La han dividido, la han subsidiado, la han fraccionado para que no haya, ya no existen los grandes sindicatos como había, telefónico, de electricidad, azucarero, ahora son pequeños. Las pequeñas y medianas empresas son la mayoría en la sociedad. ¿Y qué sucede? Una mediana empresa, el promedio es 15 trabajadores, pero la ley establece que son 21 trabajadores para hacer un sindicato.
Entonces no puede ser un sindicato en la pequeña y mediana empresa. O sea, que ha sido quizás pensado y articulado de esta forma, Pepe. Pero hay que entender algo. Mire, por ejemplo, a nivel internacional se discute hoy, de eso que habla con Mercedes, el futuro del trabajo se discute hoy, Tatiana. Se discute hoy. O sea, a nivel de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y de los grandes sindicatos de Europa, se discute el futuro del trabajo. Porque ha habido un proceso de desplazamiento, inclusive, hay que decirlo así, del obrero calificado por la automatización. Y sindicatos en Alemania han perdido base. En Estados Unidos también. Todavía salió una estadística hablando de que en el tema de la industria automovilística estadounidense han perdido 40 millones de personas. Y este señor que se ataca tanto, ¿verdad? El presidente estadounidense que llegó sobre la base de que supuestamente toda esa pérdida de empleo que hubo, que ha habido, etcétera, etcétera, la iba supuestamente a recastar, porque iba de nuevo a promover una industria estadounidense fuerte, próspera y demás asuntos. Entonces, hay una crisis que va mucho más allá incluso de lo que es el contexto nuestro, República Dominicana. Ella decía algo que yo no me interesa no pasarlo por alto, que ella decía, y cuando tú preguntabas, el tema canasta salario. Y aquí, por ejemplo, en una discusión en el Comité Nacional de Salario, una funcionaria del Banco Central fue, ¿verdad? Y ella decía, no, es que hay 5 quintiles que son los que establecen el tipo de categoría de consumidor. Entonces usted tiene el 1, el 2. Entonces ella decía, es que ustedes pretenden que sus trabajadores estén en el quintil 5. No, ellos están en el quintil 1. Entonces, en el quintil 1, una persona con 13,000 pesos compra la canasta de quintil 1, Tatiana. La pregunta grande fue para ella. ¿Qué usted le pone a esa canasta que está en el quintil 1? ¿Qué usted le pone ahí? O sea, ¿qué usted le pone dentro? Y eso solamente la canasta, porque hablábamos de otros gastos, inversiones. Claro, que ser humano. entonces no encontraba, por supuesto, qué ponerle, porque no es fácil ponerle ahí. Porque sea salami, plátano, vamos, bueno, pues chévere. ¿No entiendes lo que? No encontraba qué hacer. O sea, que ponerle ahí, porque no es fácil, ¿verdad? Claro. Hacer eso. Hasta la próxima semana. Que tengan feliz resto de este fin de semana. Bye, bye.